Hace 25 años, el país ratificó la Convención de los Derechos de los Niños. Es tiempo de hacer balances y observar lo mucho que no se ha hecho. Pese a que hay mayores coberturas y podemos decir hay un mejor marco jurídico, la realidad es que 6 de cada 10 niños en nuestro país viven en la pobreza. Y ser pobre cuando se es niño tiene enormes consecuencias. Por otra parte, hemos observado recientemente un incremento de las violencias a los niños. Violencias en todos los entornos, en las calles, en las casas, en las escuelas. Hoy tenemos que poner en el centro de todas nuestras preocupaciones la infancia. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Este año se conmemora el 26º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención es un tratado internacional firmado ante la ONU desde 1989, donde los países miembros se comprometen a reconocer y garantizar el íntegro respeto y cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. México fue uno de los principales promotores de este tratado ante la ONU. Sin embargo, es una realidad que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sufren una extendida violación de sus derechos que llega en muchos casos a la crueldad del asesinato. De acuerdo a datos del INEGI, la población más vulnerable a ser asesinada en México son los adolescentes de 15 a 18 años de edad. Entre los años 2001 y 2010, se registraron 8.600 casos de asesinatos de jóvenes en el territorio nacional. El segundo grupo más vulnerable a los homicidios en México son los niños y niñas de 0 a 4 años de edad. Se tiene un registro de 1.794 infantes asesinados en nuestro país. El contexto generalizado de intimidación social también se expresa en 27.200 acusaciones penales por delitos de violencia intrafamiliar, 1.300 denuncias por sustracción y tráfico de menores, y 1.039 casos de estupro. Otro tema preocupante es la inserción de la niñez en el trabajo doméstico y sus repercusiones en el analfabetismo a nivel nacional. Según cifras del INEGI, de 2010 a 2012, hubo 183.700 niños, niñas y adolescentes de 14 a 17 años de edad trabajando en el servicio doméstico remunerado. México vive en el marco de la violencia tolerada, lo que agudiza las condiciones de vulnerabilidad que colocan a los niños, niñas y adolescentes ante el riesgo permanente de ser víctimas de redes de explotación, trata de personas y a la crueldad del asesinato. Hace 25 años, Nacheli, como bien sabes, y muchas gracias por estar nuevamente en el Estudio México Social, se firmó la Convención de Derechos de los Niños. Han sido 25 años en que se han ponderado muchas veces por los gobiernos en turno, los marcos jurídicos, las leyes, etc. Pero creo que es momento para hacer un balance, y yo creo que pronto todos los países haremos el balance, y dar cuenta de qué ha pasado estos 25 años. Tú que eres una experta y que además una activista y que has estado desde esa historia, desde hace 25 años, ¿cómo podrías describir estos 25 años en términos de lo que el país se propuso, ha logrado y los déficits o los faltantes que ves que son más explícitos? ¿Cómo estaba México hace 25 años y el mundo cuando esta gran convocatoria global de hacer todo para construir, como dicen en UNICEF, un mundo apropiado, un México apropiado? Gracias por estar nuevamente, Nacheli. No, gracias por la invitación, Mario Luis. Felicitaciones por el programa. La verdad es que todo un espacio de reflexión sobre estos temas que son de niños, niñas y adolescentes, pero también de muchas materias que creo que son favorables para la creación de ciudadanía y construcción de gobernanza en el país. A ver, yo creo que cuando valoramos qué ha pasado en estos 25 años de que México firmara la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, tendría que valorarse a partir de qué posición tenía México en esos momentos. Y en esos momentos México lideraba. O sea, México formó parte durante el decenio anterior que fueron las grandes discusiones de construcción sobre esta convención, lideró
de entrada empujar que existiera. Las mayores, digamos, percepciones de avance las tuvo México en ese ámbito internacional. Y entonces en esa lógica yo creo que tenemos una grave deuda, porque veníamos de primeros y de repente transcurrieron pues casi los 25 años, un cuarto de siglo, para que México volviera a replantearse la lógica de garantía, defensa y derechos de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la primera década? Pues todos los países del mundo, incluyendo nuestros pares con los que nos podemos comparar, que pueden ser los países de América Latina, empezaron a generar sistemas y leyes muy fuertes y sistemas de garantía de derechos de niños, ¿no? Y ahí es una importante acotación. México sí tiene leyes y siempre ha estado esta tensión, la primera década, como bien le llamas, los 90s o la última década del siglo XX, en la cual se trató de construir un sistema para proteger los derechos de los niños. Entonces, pues estaba obviamente este organismo llamado Desarrollo Integral de la Familia, un organismo descentralizado de salud, pero había esta confluencia de salud, de educación, con agua, DIF, y pareciera que había, digamos, una visibilidad institucional, el DIF en el centro. Así es, y se empezaron a generar programas, se generó un programa de acción, de hecho a mediados de los años 90, el cual tú fuiste partícipe en términos de estar en esas mesas interinstitucionales, pero este programa quedó trunco a partir del año 2000, ¿no? ¿Qué pasa en los primeros 10 años? México se suma a lo que era los 10 años de la Convención y un mundo apropiado para la infancia, y se crea otro programa que supuestamente tendría que haber estado operando hasta hace 2, 3 años. Se crea también una comisión donde supuestamente a partir de eso se iban a empezar a articular las acciones. De hecho, la comisión se coloca primero y a primera instancia en la presidencia de la República. A ese nivel, exactamente, a nivel de la presidencia. Tratando de enfatizar la prioridad, que era esta responsabilidad de promover los derechos desde la presidencia, y ahí hay un proceso muy visible. El DIF, con sus limitaciones, pero no ha dejado de ser el referente, pierde esa centralidad y se crea esta comisión al interior de presidencia por un par de años, según recuerdo. Y después a Sedesol. Primero se queda en presidencia y después se va a Sedesol. Y en Sedesol acaba siendo una oficina que nadie conoce. Famoso COIA, Comisión de Infancia y Adolescencia. Que era una persona, ¿no? Y después dejó de ser hasta una persona, ¿no? Y en donde existía, nunca lo desaparecieron, era increíble, pero ahí estaba y no funcionaba, ¿no? Pues en términos institucionales hemos pasado por un proceso que yo me atrevo a decir parece retroceso, en términos de que no hay una clara, o no había una clara, digamos, diseño institucional para promover y garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Y las cosas se complejizaban. O sea, el mundo que se analizó en 1989, cuando surge la Convención de los Derechos del Niño, pues fue teniendo los mismos cambios que vemos en el mundo adulto y en el mundo en general. La globalización, incremento de la urbanización con esta concepción no de la tradicional pobreza, sino la marginación urbana, con su exclusión social terrible que impacta a los niños, cosas como el VIH-Sida y su impacto igual en los niños. Todo es este mundo que ha ido creciendo, pues igual impacta a los niños, y México seguía como atrás y empezó a quedarse atrás básicamente porque la ley que teníamos era una ley que estaba muy atrás de lo que estaban avanzando los países y de lo que estaba pasando básicamente el mundo, porque yo creo que aquí la valoración tiene que ver teníamos o no, o teníamos a principios de este siglo una institucionalidad buena o mala, regular, pero que estuviera ahí sosteniendo, y no. La verdad es que no la tenemos. Desapareció y desapareció la prioridad, ¿no? Básicamente, y ahí sí hay que estar muy claros en la lógica de una discusión cultural que hoy, 25 años después, prevalece, y es ¿de quién se tiene que hacer cargo los niños? ¿No?
lo vemos todos los días. Cosas de violencia extrema, y luego vemos en la televisión reciente siempre cada semana, y es qué pasa con las familias, quién tiene que hacerse cargo, son los papás o no. Bueno, señalamientos terribles, los relato porque del gobernador de Aguascalientes que de pronto dice, nosotros ¿por qué tenemos que los cargos de la familia? ¿No? Un enorme, yo diría, un enorme extravío de la responsabilidad del Estado de México de garantizar los derechos y esta confusión entre lo público y lo privado. Pero en términos institucionales, en este año 2015, todavía está el proceso, un nuevo diseño institucional. Así es, yo creo que a partir del 2010 más o menos, y básicamente en el 2011, hay digamos, no nada más es, digamos, la discusión que se tiene en el marco de la gente que estamos en este tema, sino se amplía con las modificaciones constitucionales. Sí, yo creo que el quiebre para que lo que estamos ahora viviendo son las modificaciones del 2011, artículo 1, derechos humanos, artículo 4, donde se reconoce el interés superior del niño, y artículo 73, importantísimo, porque a partir de ese momento la federación puede legislar en la materia, ¿no? Entonces, creo que esos 3 elementos de modificación constitucional ponen en otra arena y en otro juego el planteamiento de qué estamos haciendo para garantizar y proteger los derechos de la tercera parte de nuestra población, que son los menores de 18 años. Y que es importante insistir, yo siempre lo subrayo, Coneval nos ha dicho que casi 6 de cada 10 niños viven en pobreza. Pero no solo es la realidad de que la pobreza tiene cara de niño, niña, adolescente, sino ser pobre cuando se es tan pequeño tiene impactos mayores, trascendencias mayores en la construcción de los individuos. Entonces es un país que su infancia vive en pobreza, la mortalidad por accidentes, por homicidios, por suicidios, por causas evitables sigue siendo escandalosamente inaceptable. Y por otra parte, esta pareciera ser nuevamente la confusión de qué le corresponde al Estado, qué le corresponde a las familias, en un entorno de violencias. Entonces, 25 años después, aunque parecía ser últimamente la buena expectativa de un marco jurídico que debe impulsar políticas públicas, pues todo está por verse en términos de que se construya lo que tú al principio bien decías y siempre ha sido una aspiración del país, un sistema institucional que proteja y garantice todos los derechos, obviamente de los niños, niñas y adolescentes. Eso todavía está por verse. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir haciendo esta reflexión y este balance, porque no solo la complejidad social, la realidad de una serie de nuevos fenómenos que están afectando los derechos de los niños, pero también la debilidad de las instituciones responsables o este desdibujamiento. El que ya no es el DIF, tampoco es el COIA, tampoco es Sedesol. Hay un planteamiento que ahorita quisiera que Nacheli nos explique cuál es el nuevo planteamiento que diciembre de 2014 se acaba de asignar y que en este año se debe implementar. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Niñez no es futuro, es presente, pero también es un presente que permite reescribir el futuro. La esencia humana, si hay una esencia humana, la esencia no está en su pasado, en el pasado de la humanidad, pero la esencia está más que nada en la capacidad de reescribir el futuro. Entonces, yo creo que el tema de niñez es el tema de las políticas de derechos, del debate de dignidad que más trae en su propio cuerpo la idea de reescribir el futuro. Nacheli, como bien nos comentabas en el último espacio del programa, a finales del 2014, un largo proceso. Y yo tengo que reconocer que en ese año el presidente, haciendo uso de sus facultades de una iniciativa preferente, manda el mensaje de la importancia al hacer un proyecto de una ley, una nueva ley de derechos de infancia.
¿Qué pasó? Platícame el proceso, porque creo que fue muy, pudimos percibir muchas discusiones alrededor de esta ley. ¿Cómo observaste? Porque finalmente tú fuiste una actora importante, estuviste en la Cámara de Diputados, estuviste en las comisiones, estuviste en las discusiones. ¿Qué se discutía? ¿Y cuál fue el resultado final? ¿Es el resultado que organizaciones y colectivos como el que tú encabezas esperaban? Finalmente, ¿qué surgió? Pero platícame primero, ¿qué pasa desde la iniciativa preferente a diciembre de 2014? Sí, la iniciativa se presenta a inicios de la legislatura en septiembre del 2014, la colocan en la Cámara de Senadores. Y la verdad es que lo que surge después de un mes y luego en la Cámara de Senadores y otro mes en la Cámara de Diputados es una discusión muy fuerte de incorporación de... La verdad es que de muchas modificaciones, el proyecto inicial se modificó en un 90%, ¿no? En donde paradójicamente siempre se dice que cuando una iniciativa se va a varias comisiones, lo que estás declarando es su muerte. En este caso eran 5 comisiones y la verdad es que se logró sacar porque logró concurrir y se logró tener en el centro una discusión seria con relación a la ley. Yo creo que hay que reconocer, como tú lo dices, que el presidente haya mandado la iniciativa porque nosotros vivimos en un país, como en muchos países del mundo, en donde nadie te va a decir que los niños no. Ahorita en las pasadas campañas electorales vimos cómo hay un uso amplio, no nada más de los niños, sino también del discurso hacia el apoyo a los niños como lo mejor y lo que tenemos que apostar como en el futuro del país. Pero cuando ya vamos de hechos concretos, los legisladores son bastante pragmáticos y habíamos estado discutiendo cuestiones de la ley durante años anteriores y siempre como es en el segundo plano, ¿no? Ya cuando se trata de eso, ya el discurso no se refleja en los hechos. Entonces hay que reconocer que pues el tener como primera iniciativa preferente niños, niñas y adolescentes sí ayudó naturalmente mucho a la agenda. Participaron la mayoría, creo yo, de los actores, tanto de la academia como de las organizaciones de la sociedad civil involucrados en el tema. ¿Y qué surgió? Como tú bien lo planteas, una ley que se promulga en diciembre del 2014 y cuyo reglamento también está programado a principios de este año, de junio de este año, que lo que empieza a operativizar exactamente es que va a haber un sistema, ¿no? Sí, finalmente en el transitorio estaba, según recuerdo, era 3 meses para que el DIF modificara su reglamento interno, 6 meses, que se acaba de cumplir en junio, en el cual debería estar instalado lo que hoy se llama, les digo hoy porque es una manera de pensarlo institucional, un sistema nacional para proteger los derechos de niñas y niños adolescentes. ¿Cómo está construido, digamos, el diseño institucional? ¿Qué es lo que plantea la ley? Lo que plantea la ley es que la protección especial está a cargo de la asistencia social, por lo tanto del DIF, ¿no? Y que la protección general, que tiene que ver con todos los derechos para todos, los niños, niñas y adolescentes, están a cargo de este sistema, que es un sistema que depende de la Secretaría de Gobernación, que tiene un secretariado técnico, ¿sí? Y que va a operar la coordinación y el establecimiento de un gran programa nacional de derechos y de garantía de infancia, ¿no? Nosotros ahorita estamos básicamente a la expectativa de la generación de ese gran programa que dará cuerpo a una serie de cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el reglamento? El reglamento articula algunos procesos interesantes, por ejemplo, en lo del sistema de información. Ya está puesto ya en reglamento el que vamos a tener un sistema de información sobre niñas, niñas y adolescentes que actualmente no tenemos. Y vieja ¿no? aspiración desde los 90s. Viejísima aspiración, ¿no? Sumado además a los que ya de todos modos estaban y que no hemos podido operar, como el sistema de que nos diga cuántos niños y niñas y adolescentes y en dónde están específicamente los niños sin cuidado parental, qué está pasando con los albergues, etcétera, ¿no? El reglamento profundiza mucho en esta parte, en cómo el caminar y tener a México caminando hacia la lógica, por ejemplo, de la desinstitucionalización, lo que también es una buena noticia, ¿no? Porque está hablando del acogimiento familiar como un procedimiento más acorde hacia este tipo de niños, de los procesos de adopción, ¿no? Que también necesitaba regulaciones. Creo que como todo,
procesos igual, las leyes, en el momento que las emites pasa como con los carros, en el momento que ya lo sacaste de la agencia ya vale menos, es igual con las leyes, ¿no? O sea, el reglamento ahorita requeriría ya, después de salido, otro tipo de miradas que especificaran. Exacto. Todavía no podemos hacer una valoración si el sistema, digamos, más allá de la parte de lo que mandata la ley, de los acuerdos o reglamentos, de las definiciones de los personajes responsables, pues falta articular el sistema a nivel de la República y a nivel de la Federación. Pero además estás tocando un punto fundamental. Yo creo que todavía nos falta mucho para ver cómo estamos y cómo vamos a articular el sistema hacia el municipio, ¿no? Porque el gran problema es que la materia de infancia, como la materia de familia y la materia comunitaria, en lo social se resuelve a todo terreno, se resuelve en lo local, se resuelve en los municipios. Y el problema es que seguimos teniendo, todavía hoy, con todo y la ley, con todo el reglamento, con toda la visión de la construcción del sistema, un país en donde los DIF locales, la institucionalidad local, para atender esto, se refiere solamente a los DIF de los municipios y que tú sabes que casi son como ONGs en su gran mayoría. Es decir, andan pasando la charola, andan haciendo eventos para tener dinero. Si algo no existe, es un subsistema de asistencia social. Hay una serie de estructuras gubernamentales llamadas DIF, con distintas responsabilidades y distintas capacidades, pero no hay un subsistema de asistencia social. Eso está desdibujado. Parte lo tiene Sedesol desde un decreto del presidente Peña, parte se quedó en el DIF de siempre, pero de hecho hay una enorme desvalorización, paradójicamente, cuando la Ley General de Víctimas y esta nueva ley le establece grandes obligaciones. Pero dentro de este sistema también hay un debate que yo me acuerdo que estuvimos en algunas reuniones sobre el tema de la Procuraduría. ¿Cómo se resolvió? Porque finalmente hay un tema ahí muy importante, no solo de los niños en conexión con la ley, sino en términos de garantizar los derechos. Entonces, ¿cómo quedó esta estructura? ¿Dónde quedó? Bueno, quedó en el DIF. Nuevamente, No, o sea, nuevamente. Desapareció y ahora la crean. Ahora la crean, se transforma lo que era la Procuraduría de Defensa del Menor y las Familias, que eso está pasando y va a pasar a nivel de lo nacional, para formar esta Procuraduría. Tenemos varios problemas. Uno es, a pesar de que se le apostó recursos, la verdad es que los recursos apostados para este ejercicio fiscal fueron 49 millones. Y tú sabes que ese tipo de estructuras requiere muchísimo más de recursos, ¿no? Preocupados estamos porque en este último recorte de lo que mandó la Secretaría de Hacienda para los ajustes del recorte presupuestal, por ejemplo, toca a salud y en ellos toca también al sistema DIF en el recorte, ¿no? Entonces sigue habiendo esta visión que no logra entender, por ejemplo, que los estudios lo que nos están diciendo es, ojo, los programas de transferencia monetaria, como el de nosotros Prospera, requieren de una mirada de infancia para que verdaderamente tengan impacto. Y retomo los datos que tú planteaste, que son los datos del Coneval. Estamos hablando de 9 puntos porcentuales de diferencia entre cuando tú tomas el porcentaje de pobreza de población global a cuando lo tomas en menores de 18 años. Es decir, como tú lo dices, rostro de niño tiene la pobreza en México. Y te quiero decir algo. En mayo que hubo la sesión para la valoración de México en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, uno de los integrantes del Comité de los Derechos del Niño lo dijo tal cual tú lo parafraseaste. Dijo, en México cuando uno voltea, lo que ve es la cara de un niño pobre. Y siendo más cruda esta realidad es cuando esta infancia es indígena, los niveles de carencias, de abuso, de discriminación, las brechas existentes entre un niño indígena y uno no indígena son abrumadoras. Y por eso muchos de nosotros hemos dicho muchas veces que México es inapropiado, que no ha garantizado, y que esta edición institucional tiene grandes retos y desafíos, que ahora se suman, déjame ir a un corte, a los nuevos señalamientos del Comité de los Derechos de los Niños de Ginebra, que vuelve a hacer observaciones al Estado mexicano. Le vuelve a preguntar sobre algunos temas que les preocupa y vuelve a poner en tensión desde el discurso oficial, los representantes del gobierno que fueron a Ginebra, entiendo, recientemente, hace unos meses,
Y la visión de las organizaciones de la sociedad civil, tú estuviste en Ginebra, para dar la visión que tiene la sociedad civil sobre la situación de la infancia. De eso quisiéramos que habláramos ahora regresando del corte, aquí en el Estudio de México Social. La pregunta es, ¿qué mundo nosotros estamos dejando para los otros, para nuestros niños y para los niños de los otros? Entonces, la respuesta no puede ser un mundo gris, un mundo triste, un mundo injusto. Entonces, el tema de niñez es un tema de una potencialidad, de una potencia inmensa. La niñez no puede ser un tema de niñólogos. Tiene que ser un tema de todos y todas, un tema de la agenda política, pero no solamente de la gestión de políticas específicas, pero ¿de qué mundo hablamos? ¿De qué mundo hablamos? No solo para los hijos de nosotros, pero de todos. Yo sé que la necesidad de tener una otra ética. Como decíamos, el 19 y 20 de mayo, según recuerdo, el Comité de Derechos de los Niños de Ginebra hizo una sesión especial en la cual representantes del gobierno, del Estado mexicano, presentaron respuestas a una serie de preguntas. Y como es usual, hubo presencia de la sociedad civil que llevó su propio argumento. ¿Qué pasó en esa sesión de mayo? ¿Cuáles fueron los puntos en los cuales, deja ponerlo así, los representantes de gobierno pues fueron cuestionados y qué tanto pudieron responder a los cuestionamientos que recibieron, qué tanto se comprometieron y qué es lo que ustedes observaron desde la sociedad civil en Ginebra? A ver, nada más un poco recapitulo para compartirles. La convención, a diferencia de otros, se reporta a través de un comité, ¿no? Este comité es un comité de expertos internacionales, y México tiene que estar enviando informes periódicos, supuestamente cada 5 años, reportando cómo va el avance. De entrada tenemos rezagos de tal naturaleza que este informe que es en cuestión, es el tercero y cuarto informe consolidados, es decir, de la vez pasada, que también estuviste ahí presente, una de las observaciones del comité fue, ahora a ver, el enorme retraso, regularicémonos y el enorme retraso en dos. términos de informar qué ha hecho el país. Exacto. ¿Y qué pasó con México? Pues nos volvimos a retrasar. Teníamos que haber entregado en abril del 2011, no lo hicimos, y en estas cosas es como nos ponen en la cola. Sí, sí, ¿no? Otros países entonces, tienen más información. Estás hablando de casi 3 años otra vez más de retraso, ¿no? En términos de recibir observaciones, estamos hablando de que tenemos casi una década sin observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Pero bueno, ¿qué pasó en esta sesión? Esta es la sesión final, es la sesión donde después de escritos y también la participación de las organizaciones en el mes de septiembre, el comité, digamos, pone en la mesa las dudas que los diferentes documentos que el propio Estado mexicano y las organizaciones hemos entregado les ha generado, ¿no? ¿Y de qué derivó eso? Pues derivó de recomendaciones al Estado mexicano que fueron hechas públicas en junio, ya llevamos con ellas un buen rato, y por dónde vienen. Y tomo primero con lo que cerramos la parte anterior. El Comité de los Derechos vuelve a reiterar a nuestro país, porque ha sido reiterado en todas las observaciones que nos ha hecho desde el principio como signantes de la Convención, que México tiene una gran deuda en términos de disminución de la brecha social. Entonces nos vuelve a decir, no es ético, no habla de ningún tipo de justicia, que tengamos un promedio nacional diferente con los niños indígenas que con los otros niños, ¿no? No con niños con discapacidad, con niños con marginación en pobreza urbana. Es decir, nos vuelve a señalar que lo que México tiene que hacer es trabajar sobre la disminución de las brechas, ¿no? Sí, sigue siendo dramático la realidad de que el lugar donde nace un niño determina el nivel de carencia, de exclusión, discriminación, de pobreza, de enfermedad, de muerte, de exclusión, y las brechas
han crecido. O sea, en los promedios se puede sostener, las metas del milenio lo sostienen, que se ha avanzado, pero cuando uno ve el municipio indígena. Entonces, estamos hablando de una gran deuda, María Luisa. O sea, siguen reiterándonos que nuestra deuda no disminuye, sino que sigue incrementando y abonándose, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que otra vez volver a reflexionar. ¿Qué respondió el gobierno? En esa parte, pues respondió cuando hablan, por ejemplo, de pobreza en familias. Habló con los programas, digamos, emblemáticos, Prospera, la cobertura. La cobertura. Y mira, la verdad es que tenemos una muy mala manera de contestar, ¿no? O sea, tendríamos que estar contestando quizá porque ha habido avances en este país también, ¿no? Con los avances y reconociendo lo que nos falta, ¿no? Y la verdad no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, hablan de las brechas en educación indígena y entonces nos plantean que si ya ha habido un diagnóstico de las escuelas indígenas y que entonces ya la mitad de ellos están componiendo las escuelas, pero cuando ves el dato duro, ¿no? Que es eficiencia, quiénes están terminando la secundaria, cómo les está yendo. Sí, no Pues ha habido entonces avances, o los avances son muy reducidos. Igual en salud, y igual en todos los indicadores sociales. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir cuando tenemos el indicador de pobreza como lo tenemos, ¿no? ¿Qué Que dijeron? en la otra parte lo único que nos dice es que solamente el 16% de los niños, niñas y adolescentes mexicanos tienen cubiertos todos y garantizados todos sus bienestar social. Sí, ¿no? Digamos, solo casi 2 de cada 10 podemos decir que no son pobres o vulnerables. El resto, 8 de cada 10, un poco Alguna más. carencia. Poco más tiene una carencia vulnerables. No. ¿Qué señalamientos hubo sobre los temas de violencia? Muchísimos, muchísimos. Mira, hubo señalamientos y de hecho hay recomendaciones que van desde la violencia en el ámbito familiar, muy específicamente se abordó lo de castigo corporal. Volvió a salir Volvió a salir, pero además te voy a decir una cosa, es bien importante, por ejemplo, cuando hablábamos en el otro corte sobre la nueva ley que tenemos, que es una ley que la verdad nos satisface en la medida de lo posible a muchos, creo que avanzamos en mucho. Uno de los pendientes fue castigo corporal. No quedó. Inicialmente, claro, no quedó. Inicialmente se dijo prohibámoslo, ¿no? Y pues en esta lógica de lo familiar, de lo que hablaba el gobernador de Aguascalientes, ¿no? Esta visión de no saber dónde está la división entre lo público y lo privado, ¿no? Lo dejan prevaleció afuera. y dejó fuera. Se prevaleció como se ignorancia recomienda. Exacto. Y enorme irresponsabilidad. Cuando todos los factores de riesgo. Que además, déjame decirte, recientemente un estudio en la UNAM sobre percepciones vuelve a poner esta en realidad, o sea, una enorme tolerancia al castigo corporal como un instrumento de la convivencia, ya no de educación, ¿no? O sea, tenemos realmente una realidad de la violencia específica que ejercen los tutores o los que tienen la patria potestad sobre sus hijos, con una gran aceptación. Entonces sí tiene trascendencia esta observación reiterada, esta omisión en la ley, esta enorme realidad. Y seguimos sin entender que los factores de riesgo, uno de los factores de riesgo es ese. Es decir, somos adultos que mandamos mensajes contradictorios. Entonces nos sorprende que entonces los niños no estén pudiendo resolver sus conflictos de otra manera en la escuela cuando llegan a su casa y la única manera de resolver el conflicto es que te doy un zape, un manazo que no siento que es golpe porque por ahí te estoy educando. Surgieron los casos paradigmáticos por el dolor que expresan. El niño en Puebla que fue asesinado en una situación que estuvo involucrada las fuerzas de seguridad del Estado del gobierno. De hecho salió en el comité, ¿sabes? Y preguntando qué había pasado. Preguntó qué había pasado y la respuesta que al siguiente día se dio a partir de lo que respondió el gobernador, porque se le mandó preguntar, era que ya todo estaba resuelto. Te lo estoy planteando tal y cual lo dijeron. ¿Cómo lo resolvieron? Pues todavía seguimos en la duda de cómo lo resolvieron, pero así lo contestaron, que ya no había ningún problema. Y el caso, no sé si surgió el caso, que yo creo que es nuevamente, refleja dramáticamente la enorme, la situación de un país que es inapropiado. Los niños que jugando a la violencia pueden llevar incluso al homicidio a otro niño. Sí, el caso de Chihuahua surgió también porque exactamente esa semana cuando estábamos en ¿Y qué dijo? Ginebra, ¿Qué dijo el comité? ¿Qué preguntaba? El comité cuestionó desde la parte de desaparecidos hasta la parte, como te digo, desde violencia en el hogar, como también violencia comunitaria y social, y qué estábamos haciendo.
Por ejemplo, cuestiones y datos tan graves como el reconocer que de los 9,000 y pico de desaparecidos, ya purgada la lista que tiene la PGR, reconoce que 3,600 son niños. De estos, un 56% son adolescentes entre 15 y 17 años. Nos está hablando verdaderamente de una situación dramática en el país, porque estás hablando que la tercera parte de los desaparecidos son menores de 18 años, ¿no? ¿Qué se contesta? Pues se contesta que se están depurando los procedimientos, se dan avances, el avance que tiene, por ejemplo, la alerta temprana de Amber. De Amber, también se pone como ejemplo esto que está pasando en Nuevo León con la alerta que se hizo con CADAC, con la gente de las organizaciones de la sociedad civil, que está teniendo una eficiencia mayor que alerta Amber, de un 86%, que es maravilloso, pero que todavía falta como política nacional. Ahora, entonces, en conclusión, el comité volvió a señalar viejos temas como la realidad de que no tenemos información clara de muchos grupos de niños y niñas, el conflicto con la ley, los niños que están institucionalizados, niños desaparecidos. El gobierno dio una respuesta. El gobierno tejió mucho sobre lo que va a venir a partir del sistema. Así es. O sea, yo creo que hay una gran expectativa, o están creando una gran expectativa de que el 80% de las cosas que se plantearon se van a resolver a partir del sistema. Y yo espero entonces que toda esta construcción del sistema verdaderamente esté a la altura de ese 80% de problemas que son gravísimos, porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de desigualdad que toca a más de la mitad de los niños y niñas mexicanos. Pero también estamos hablando de violencia que toca a un 80% de los niños mexicanos. O sea, el impacto de la violencia en sus diferentes manifestaciones toca a 8 de cada 10 niños y niñas y adolescentes en este país, por hablártelo conservadoramente. O sea, te estoy hablando conservadoramente, ¿no? Sí, así es. ¿No? Si ves toda la parte del impacto, bueno, que tiene que ver hasta con los riesgos de un tema que tú trabajas y dominas muy bien, que es la trata, la pornografía infantil y todo este tipo de, digamos, de situaciones que son altamente violatorias de los derechos a la supervivencia, a la vida y el desarrollo de los niños. A todos los derechos. Déjame ir a un corte, porque finalmente puedo entender, el comité volvió a señalar y hizo incluso observaciones sobre casos puntuales, en los cuales evidencia esta realidad de que no tenemos un sistema que protege, que garantice todos los derechos. Hay una apuesta del gobierno, lo puedo comprender, de que ahora sí con la ley, con los cambios administrativos en el 2016 podremos ver. Lamentablemente está atrapado en esta realidad de recortes presupuestales que señalabas, esta realidad de una necesidad de integrar a la República, a los municipios, en fin, falta mucho por hacer. Y mientras tanto, lo que tenemos es esta realidad, la pobreza, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la vulnerabilidad cuando toca a los niños y niñas adolescentes, deja huellas enormes, que va a ser muy difícil que más adelante se puedan reparar, se pueda realmente hacer una compensación de estos daños. De ahí la urgencia de que realmente México sea apropiado. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. La agenda de derechos humanos y sobre todo de derechos humanos del niño tiene que ser nuestro horizonte. Los derechos también, los tratados de derechos son herramientas para la dignidad. Entonces no es posible pensar un proyecto ético, político, democrático sin los niños, niñas y adolescentes. Queremos un mundo justo para todos y todas, un mundo donde los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos y su dignidad. La herramienta para la conquista y efectivación son los tratados internacionales, la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Me interesa mucho preguntarte si hubo señalamientos, porque todas estas dimensiones de carencias o falta de ingreso o falta de servicios tocan dimensiones realmente profundas. Su expresión real es tristeza, depresión,
conductas, digamos, riesgosas que pueden llevar a suicidios y realmente a rupturas de vida por las adicciones, por la violencia que genera esta sensación de que no existe un mañana mejor. La salud mental sigue siendo un tema que no ha sido abordado plenamente en términos de una medición de cuál es esa carencia brutal de proveer apoyos para la salud mental. Hubo señalamientos sobre este impacto en niños que están viendo violencia todos los días, niños que hoy pueden describir y dar 5 nombres de armamentos y que pareciera ser que ver sangre en las calles, ver cuerpos lastimados hasta el absurdo, se ha vuelto la cotidiana de estas generaciones. ¿Hubo señalamientos sobre salud mental? Sí, sí lo hubo. Sí lo hubo desde la sesión del comité y ahora en las recomendaciones. ¿Y qué respondió el gobierno? Muy triste, porque el sector salud que estaba ahí representado lo que hizo fue entender la salud mental nada más como el aborde psiquiátrico. Y entonces puso el ejemplo de la apuesta para apoyo psiquiátrico a puertas abiertas que se ha desarrollado inicialmente en el estado de Hidalgo, Sí. Con mucho éxito, pero de entrada es para adultos, ¿no? Pero además sin esta visión que tú estás marcando. Estamos hablando de psicología social. Estamos hablando de todo lo que hoy se hace en todos los países del mundo en términos de contención, en términos a poder relacionar que tenemos familias de adultos estresados, familias que contienen y que no están pudiendo contener igual la violencia, ¿no? Y estos adultos tienen un reflejo en los niños. Y los niños, como se vio en el caso de Chihuahua en el mes de mayo, también están requiriendo apoyos que tengan esta visión de salud mental. Yo creo que ese es uno de los grandes temas y es una de las grandes ausencias y es naturalmente una observación que hay que empezar a trabajar desde cero. ¿Cuáles serían las recomendaciones, no solo del comité, las recomendaciones de los colectivos como el que tú presides y los que tú conoces, harían, digamos, puntualmente para los próximos semanas, días? Porque en 2016 debe, si es coherente el gobierno, destinar los recursos suficientes para construir el sistema que implica una enorme cantidad de personal especializado, un enorme diseño político para coordinar. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones, tomándolas del comité, tomando las que las organizaciones han percibido, para los próximos meses, para que el gobierno no solo cumpla con el comité, sino sea consistente con la ley y con el artículo primero, que finalmente es la garantía y la protección de todos los derechos? Lo primero fundamental es la visión desde lo local. Si nosotros seguimos pretendiendo que desde un sistema nacional se reflejen las cuestiones que son del día a día, que es ahí donde se tienen que atender por obra y gracia, vamos a estar equivocados. ¿Necesita haber presupuesto? Claro que necesita haber mayor presupuesto, pero este presupuesto tiene que invertir la pirámide. Si los problemas están y se dan desde lo local, tú no puedes tener lo que tienes ahora, que es una pirámide presupuestal en donde el recurso menor está en lo local y lo mayor está en las grandes políticas generales y nacionales. Entonces necesitas que haya presupuesto naturalmente, que ese presupuesto se vaya a mecanismos de protección y defensa, que no se quede en lo que hay ahora, que es solamente el 1%, el 2% de lo que se aplica en eso, y creo que por ahí tendría que ir. El sistema tiene que tener una visión mucho más mirada desde abajo hacia arriba que desde lo nacional. Entonces, creo que ese es el gran reto de construcción y esa es la agenda que nos permitiría ir construyendo una manera diferente. Sobre todo, además, construyendo esta otra. Yo creo que para mí la clave es entendamos, los hijos y las hijas son de las familias, los niños, las niñas y los adolescentes son responsabilidad del Estado pleno, no nada más de las familias, ¿no? Entonces, en esa lógica también tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer a la familia. Es decir, cuando la gente a bote pronto ve cosas y lo único que dice cuando ve, por ejemplo, violencias extremas es hemos perdido los valores de la familia, no. Yo contesto, a ver, hemos perdido que en este país tampoco hay una apuesta para fortalecer a las familias. Bueno, se requiere claro. Fundamentalmente la construcción de políticas públicas para apoyar los entornos familiares. Por ejemplo, en este país no se discute o no está en agenda o nada más está en agenda, digamos, de la teoría, lo que es la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Así es, el por tiempo ejemplo, de cuidado. ¿no? Entonces, por ahí deberíamos empezar para
dotar de contenido a este organismo centralizado que tiene un nombre llamado Desarrollo Integral de la Familia, que no tiene recursos ni diseños tecnológicos para apoyar este conflicto de los tiempos de cuidado que está derivado a la carencia de transporte, la carencia de servicios, con una situación, todo lo que no hace el Estado en términos de servicios públicos afecta a las familias, afecta a los entornos. Y ahí creo que esta es la enorme misión y por eso la enorme desconocimiento de aquellos gobernadores que asumen que el tema de las familias es un tema privado. O un tema valorativo. O sea, es que porque no tienes valores, no. A ver, no hay una Entonces, políticas públicas para la familia. Totalmente. Recursos desde lo local. Desde lo local. Y recursos, ese es otro, que Así es. haya recursos. Recursos definidos a esta parte que es de protección El tema especial. de los niños trabajadores o los niños migrantes. Igual eso están Niños jornaleros, ahora que hemos visto hay eso. recomendaciones sobre niños jornaleros, hay recomendaciones sobre primera infancia, hay recomendaciones sobre migrantes en todas sus vertientes. La responsabilidad del Estado mexicano con estos niños, niñas y adolescentes no acompañados que transitan por nuestro país, ¿no? Es decir, es una responsabilidad clara. Ahorita el reglamento avanzó mucho sobre la lógica de protección. Estamos viéndolo bien y bueno, el comité lo señala muy claramente, igual la necesidad de que tengamos y sigamos desarrollando políticas públicas de protección, no nada más a los que pensamos que son nuestros, porque nuestros, mientras pisen territorio nacional, son todos. ¿Qué opina el comité? ¿Qué opina sobre esta tendencia que ante esta realidad de niños y adolescentes vinculados a conflictos con la ley, hay una tendencia de bajar la edad penal, de penalizarlos y castigarlos más? ¿Cuál es la posición del comité? Naturalmente que no. Al contrario, la recomendación para México, que la tienen 12, es que sea hasta los 14. Y hay una recomendación a nivel internacional, cuidado, no nada más del comité, sino también de la ONU, con relación a que ningún país esté por abajo de los 12 años. Yo creo que estamos en un momento muy difícil ahora, porque en el mes de abril se cambió el artículo 18 constitucional. Y hay una parte del cambio en ese artículo que nos preocupa mucho. Y es que en el artículo anterior se decía que solamente iba a ser sujeto a reclusión aquel adolescente que estuviera cometiendo, que estuviera cometiendo delitos graves. Quitaron el asunto de graves y lo dejaron como delito. Entonces lo dejaron muy abierto. Lo otro es que, derivado de lo de Chihuahua, hubo una propuesta igual en el legislativo en que los niños de 14 años que pues, estuvieran cubriendo exactamente este tipo de delitos fueran juzgados como adultos. O sea, todo lo que empezamos a armar y que tuvimos en un impasse con el sistema de justicia adolescente está echándose para atrás, ¿no? O sea, Entonces, hay una creo tendencia que, de y penalizar y castigar más. El comité es muy claro en la otra parte. ¿Y por qué es claro en la otra parte? Porque a pesar de lo que algunos de los que nos escuchan pueden pensar, no ha servido de nada. Donde está en menor edad no sirve, o sea, ese procedimiento no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda con esos niños. Siempre que vemos a un niño con este tipo digamos, de actitudes, este tipo de comportamientos que a veces nos espantan, lo que tendremos que voltearnos nosotros como adultos es espantarnos a decir qué hemos hecho y en qué hemos sido omisos para que eso llegue a pasar. Y luego aparte, entonces queremos no reconocer eso y entonces castigar en la lógica de los adultos, cuando sabemos que tenemos un sistema que no hace reinserción social. Entonces estamos apostándole a miles de niños, ¿a qué? A un futuro de no incorporación y de no inclusión social, bueno, como un el que futuro todos en el cual los deseamos. niños adolescentes deben, según esta visión punitiva de castigo, estar la mayor cantidad de años sin entender que estos niños, niñas y adolescentes necesitan un proceso de reintegración, reinserción social que permita realmente una vida después de este proceso duro que le hemos construido. Déjame preguntar, para 2030, o sea, ¿cuál sería tu expectativa? ¿Tú crees que este diseño nacional sí tiene posibilidades realmente de articular la garantía de derechos? Siempre y cuando tenga este tipo de visión, sí. O sea, a ver, nosotros no estamos esperando que un sistema se forme porque esté escrito y se construye y se consolide de la noche a la mañana.
porque además se tiene que articular con la política social, con la política de asistencia social, con la política de salud, con la política de educación, con la política de prevención de las violencias, o sea, es transversal. Con la política ¿no? económica. Exacto, por favor, ¿no? Entonces, a ver, laboral, pues cuando estamos hablando del primer responsable, corresponsable, pues estás con la familia igual ahí, sin seguridad social, sin protección social, o sea, ¿qué esperas? ¿No? Entonces, a ver, yo creo que si logramos este tipo de visión, nosotros estaremos tranquilos, porque creemos que esto se construye, ¿no? Que no va a venir de la noche a la mañana, que no nada más hay un problema de arreglo institucional y de recursos, sino también hay un problema, como tú bien lo señalaste, cultural, desde quienes hacen y operan políticas públicas y deciden sobre las políticas públicas. Entonces, pensamos que si hay esta visión de apertura, 2030 es un buen escenario, tendríamos otro tipo, estaríamos avanzando sobre un sistema además que si bien México se quedó atrás, nos puede colocar adelante, porque tenemos las experiencias del mundo de lo que no funciona. Así es. Lamentablemente el programa se termina, me quedo con estas reflexiones. A 25 años de la convención tenemos un saldo terrible de que no logramos estos 25 años construir un México apropiado. Nuevamente tenemos uno de los temas centrales, un diseño institucional que permita garantizar y proteger a todos los niños, niñas y adolescentes. Apenas estamos viendo los primeros trazos a raíz de la ley de 2014. Este gobierno tiene 3 años para implementarlo y articular un sistema de protección que permita evitar este dolor y tristeza, la pobreza con rostro de infancia, evitar estas muertes que son evitables, evitar la violencia que se da en todos los ámbitos, escuelas, familias, calles, comunidades, pero también un sistema judicial que no logra asumir plenamente los derechos de la infancia y una cultura que sigue siendo muy punitiva y también grandes indefiniciones por parte de actores locales que siguen pensando que si los ámbitos de violación de derechos son privados, el Estado no tiene que hacer. Es decir, tenemos mucho que hacer para construir este México apropiado y sin duda estoy seguro que en estas luchas seguirá estando como muchos otros a fin de que logremos construir nuevamente un México apropiado, un México de futuro, que solo se puede construir con el presente de los niños. Gracias, Nayeli, y gracias a ustedes por estar con nosotros.